Buenas, un saludo al profesor Peter Thompson, la profesora Alice Tello y a la profesora Marta Delgado y a mis compañeros de clase. Mi nombre es Cristian David Forero y el día de hoy les vengo a hablar acerca del sistema de Edo mediante diagonalización. Para empezar, hablaremos de diagonalización de matrices y veremos algunos conceptos para poder entender mucho mejor el tema. Entonces, primero, matriz diagonal. Una matriz diagonal es una matriz cuadrada en la que todos los elementos que no son de la diagonal principal son cero. Los elementos de la diagonal principal pueden ser nulos o no. Entonces, aquí en la imagen podemos ver algunos ejemplos de matrices diagonales, en la que vemos que todos los elementos fuera de la diagonal son cero, o incluso los elementos que pertenecen a la diagonal también pueden ser cero. También tenemos el concepto de matriz semejante, cuando dice que dos matrices cuadradas de orden n, A y B, son semejantes si existe una matriz cuadrada P con determinante distinto de cero, que satisfaga que B sea igual al producto de la matriz P por la matriz A por la inversa de la matriz P. A la matriz B se le llama transformada de A mediante la matriz de paso P. Por último, tenemos el concepto de matriz diagonalizable. Una matriz A es diagonalizable si es semejante a una matriz diagonal D, es decir, si existe P regular tal que la matriz A sea igual al producto de la matriz P por la diagonal por la inversa de la matriz P. El proceso de cálculo de la matriz diagonal y de la matriz de paso se denomina diagonalización de A. Ahora sí pasaremos al proceso de diagonalización de matrices, el cual lo he dividido en 4 pasos. El primero es hallar los valores propios. Entonces, como ejemplo, tenemos la matriz A conformada por los vectores 5, 1, menos 1, menos 4, 0, 2, 4, 1, 1. Entonces, tenemos primero la matriz A menos lambda I. A esta matriz le calcularemos el determinante, que es lo que vemos aquí. Al lado izquierdo tenemos la matriz A menos lambda por I, donde I es la matriz identidad correspondiente, en este caso sería una 3×3. Y a esto le calculamos el determinante, el cual nos daría 5 menos lambda por 1 menos lambda menos 2 más 4 factor de 1 por 1 menos lambda más 1 más 4 factor de 2 menos lambda. Resolviendo lo que tenemos dentro de los corchetes, nos daría lo siguiente. Luego resolvemos este polinomio dentro de los corchetes, lo cual nos daría 5 menos lambda por lambda menos 2 por lambda más 1 más 4 por 2 menos lambda más 4 por 2 menos lambda. Entonces vemos que en cada uno de los términos tenemos un lambda menos 2. En este caso pues simplemente difiere de un signo negativo, por lo tanto factorizamos para que nos quede la forma lambda menos 2. Luego vemos que tenemos lambda menos 2 en cada uno de los términos, entonces lo factorizamos, lo que nos quedaría lambda menos 2 factor de 5 menos lambda por lambda más 1 menos 4 menos 4. Resolviendo lo que tenemos dentro de los corchetes, nos daría lambda menos 2 por menos lambda cuadrado más 4 lambda menos 3. Factorizamos el signo negativo y factorizamos el polinomio que nos queda dentro de los corchetes, lo cual por último nos daría menos lambda menos 2 por lambda menos 3 por lambda menos 1, esto igualado a 0, y si igualamos cada uno de los términos a 0, nos daría los valores propios que estábamos buscando, los cuales serían 2, 3 y 1. Ahora pasamos al segundo paso, eh, el cual sería hallar los vectores propios asociados. Ya tenemos la matriz A menos lambda I. El siguiente paso sería multiplicarlo por un vector B y esto igualarlo a un vector 0 correspondiente. Entonces, en este caso tenemos la matriz A menos lambda I por un vector que en este caso está conformado por A, B y C, y esto igualado al vector de ceros correspondiente. Entonces, para poder hallar los vectores propios asociados, lo que hacemos es reemplazar lambda por cada uno de los valores propios que encontramos en el primer paso. Entonces, reemplazando lambda igual a 2, nos daría la matriz 3, 1 menos 1, menos 4 menos 2, 2, 4, 1 menos 1. Procedemos a hacer la respectiva diagonalización.
reducción, perdón, el cual sería pasar la fila 2 a la fila 1, luego sumar la fila 1 con la fila 3 para que nos dé ceros en la tercera fila, multiplicar por menos 3 la fila 1 y sumársela a la fila 2, lo cual nos daría el siguiente resultado, y luego sumar la fila 1 con la fila 2, lo cual nos daría este resultado. Y de aquí podemos sacar este sistema, que sería a más 2c igual a 0 y 2b más c igual a 0. De aquí despejamos a y b en términos de c, lo cual nos daría a igual a menos 2c, b igual a menos 1 medio de c. Dándole valores arbitrarios a c, en este caso vemos que lo más conveniente sería c igual a menos 2 para eliminar los negativos de cada uno de los términos y que este fraccionario desaparezca. Entonces a nos daría igual a 4 y b nos daría igual a 1. Y ahora sí podemos conformar nuestro primer vector propio, que sería 4, 1, menos 2. Hacemos el mismo proceso, pero esta vez con el segundo valor propio, que sería lambda igual a 3. Nos daría la siguiente matriz. Procedemos a hacer su respectiva reducción. Entonces pasamos la fila 2 a la fila 1. Luego sumamos la fila 1 con la fila 3. Multiplicamos por menos 2 la fila 1 y se la sumamos a la fila 2, el resultado lo reemplazamos en la fila 2, lo cual nos daría esta matriz que tenemos aquí. Luego dividimos entre 2 la segunda fila y la sumamos con la fila 3, el cual nos daría este resultado que tenemos aquí. Y de aquí también podemos despejar o sacar este sistema de ecuaciones que nos daría a más 4c igual a 0 y b más c igual a 0. Nuevamente despejamos a y b en términos de c arbitrario a c, en este caso menos 1, y a nos daría 4 y b nos daría 1. Entonces nuestro segundo vector propio asociado sería 4, 1, menos 1. Por último tenemos el tercer valor propio que sería lambda igual a 1. Hacemos el mismo proceso. Reemplazamos lambda igual a 1, nos da la siguiente matriz. Nuevamente la reducimos, que sería la fila 2, pasarla a la fila 1, sumar la fila 2 con la fila 3 y multiplicar por menos 4 la fila 1 y sumársela a la fila 2 y sumar la fila 1 con la fila 3, el cual nos daría el siguiente resultado y de aquí podemos despejar el siguiente sistema, que nos daría a más 2c igual a 0 y b más c igual a 0. De aquí nuevamente despejamos a y b en términos de c, nuevamente damos un término arbitrario a c, en este caso menos 1, y a nos daría 2 y b nos daría 1. Y nuestro tercer vector asociado sería 2, 1, menos 1. Como tercer paso tenemos hallar las matrices P y D, donde P es la matriz formada por la combinación de los vectores propios y D es la matriz diagonal formada por los valores propios. Entonces, en este caso, con los vectores propios que encontramos, organizaremos la matriz P y con los valores propios que encontramos, formaremos la matriz D. Una cosa que hay que aclarar es que dependiendo el orden en el que pongamos los vectores propios, asimismo debemos poner los valores propios en la matriz diagonal. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. En este caso se puso primero el vector 1, el vector 2 y el vector 3, y la matriz diagonal que conformamos debe ser en el mismo orden. El valor propio correspondiente al vector 1, el valor propio correspondiente al vector 2 y el valor propio correspondiente al vector 3. Como cuarto paso tenemos hallar la inversa de la matriz P. Entonces en este caso tenemos esta matriz P. Para poder hallar su inversa igualamos la matriz P a la matriz identidad correspondiente, que en este caso sería una matriz 3 por 3. Entonces para poder hallar su inversa tenemos que al lado izquierdo debemos dejar la matriz identidad y al lado derecho vamos a obtener el resultado que sería la matriz inversa. Entonces lo primero sería pasar la fila 2 a la fila 1, luego multiplicar por menos 4 la fila 1 y sumársela a la fila 2, esto lo reemplazamos en la fila 2, luego multiplicamos por 2 la fila 1
y se la sumamos a la fila 3, lo cual nos daría este resultado que tenemos aquí. Por último, pasamos la fila 3 a la posición 2. Dividimos entre 2 la fila 3, cual nos daría este resultado que tenemos aquí. Multiplicamos por -1 la fila 3 y se la sumamos a la fila 2 y vemos que obtenemos la matriz identidad al lado izquierdo, y al lado derecho ya tendríamos la inversa de P, la cual sería este resultado que vemos aquí. Entonces podemos comprobar que A es diagonalizable y que va a ser igual al producto de la matriz P por la diagonal por la inversa de la matriz P. Ahora hablaremos de sistemas normales desacoplados. Un sistema normal desacoplado, que a la vez es lineal, homogéneo y de primer orden, es un sistema de la forma, donde tenemos un vector x' igualado a la matriz diagonal por un vector x, donde, como ya dije, D es una matriz diagonal de tamaño n por n. Entonces aquí ya podemos ver gráficamente cómo estarían conformadas estos sistemas, donde tenemos la derivada de la variable, en este caso x y y, igualado a un coeficiente por la variable sin derivar. Aquí sería lo mismo, esta vez tenemos tres ecuaciones. Aquí vemos este sistema, pero ya de forma matricial. Vemos el vector x', vemos la matriz A y vemos el vector x. Entonces, como ya sabemos del primer tema de ecuaciones diferenciales, el resultado de estas ecuaciones diferenciales nos daría x de t igual a un c⁻1 por Euler a la t y un y de t igual a c⁻2 por Euler a la b por t. ¿Esto de qué nos sirve? Aplicando el siguiente teorema, el cual nos dice que dado un sistema homogéneo de primer orden de la forma un vector x' igual a una matriz A por un vector x, donde A es una matriz diagonalizable, el sistema se puede transformar en otro de la forma un vector y' por la matriz igual a la matriz diagonal por el vector y, donde el vector x va a ser igual a la matriz P por el vector y. Entonces aquí tenemos un ejemplo, el cual vemos que tenemos el vector x' por una matriz A por un vector x. Vemos que la matriz A que tenemos en este caso es la misma matriz que utilizamos en el ejemplo de diagonalización. Entonces procedemos a aplicar el teorema y el sistema se puede transformar en lo siguiente: en un vector y' por la matriz diagonal correspondiente, que ya la calculamos, por un vector y. Y hallando su solución nos daría que y de t es igual al vector c⁻1 por Euler a la 2t, c⁻2 por Euler a la 3t, c⁻3 por Euler a la t. Y este sería el resultado o la solución al sistema, pero lo tenemos en términos de y y nosotros inicialmente lo teníamos en términos de x. Por lo tanto, aplicando nuevamente el teorema, el cual nos dice que el vector x va a ser igual a la matriz P por el vector y. Nuevamente ya habíamos calculado la matriz P, entonces simplemente es hacer la respectiva multiplicación, la cual nos daría lo siguiente que vemos aquí en la imagen. Este sistema lo podemos dividir o lo podemos expresar como una sumatoria de vectores y vemos que cada uno tiene como término en común su respectivo c multiplicado por un Euler elevado a la algo. Entonces, expresando esto en sumatoria de vectores nos daría que c⁻1 factor del vector correspondiente por Euler a la 2t más c⁻2 por el vector correspondiente multiplicado por Euler a la 3t más c⁻3 por el vector correspondiente multiplicado por Euler a la t. Y esta sería la solución general del sistema. Entonces aquí dejo algunos ejercicios propuestos para que puedan repasar la diagonalización de matrices y un ejercicio de hallar la solución mediante diagonalización. Muchas gracias.